El día de hoy vamos a presentar sociedades comerciales. Vamos a presentar este tema Laura León, Mariana Merchan y quien les habla Paola Contreras. ¿Qué son sociedades comerciales? Las sociedades comerciales son importantes en la realización de ciertas actividades de naturaleza mercantil y hace un uso adecuado de las diversas formas de sociedad que trae el Código de Comercio para cumplir el objeto propuesto. El contrato de sociedad ha sido la figura más utilizada para la creación de empresas. En la gran mayoría de los casos son aprovechadas por las sociedades. La constitución de sociedades, bajo la forma en que se acomode a los intereses y necesidades específicas de los constituyentes y de las actividades que van desarrollándose, desempeña un papel tan sobresaliente dentro de las actividades comerciales. Elementos de la licencia o existencia. Aquí podemos encontrar el artículo 98 del Código de Comercio. Tengamos en cuenta que el artículo 98 trata sobre el contrato de la sociedad, el concepto persona jurídica distinta. Este contrato de sociedad va dirigido entre dos o más personas que se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o de bienes apreciables en dinero. Este se lleva con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas de la empresa o actividad social. También encontramos el ánimo de constituirse en sociedad. Ese es cuando la persona se asocian y desean buscar en la constitución de una empresa mercantil. Existen formas de afiliación que no constituyen una empresa. Encontramos pluralidad de personas. Este es un contrato de asociación que se requiere un acuerdo de voluntad de dos o más personas al momento de la firma para que sea efectivo como contrato de cooperación. Los diferentes tipos de sociedades mercantiles regulados por el Código de Comercio tienen requisitos en cuanto al número mínimo de accionistas requeridos para la constitución y su funcionamiento. También encontramos el aporte que está en el artículo 122 y 148 y este va muy de la mano con el artículo 98 que hablamos anteriormente. Este es el contrato de la sociedad que exige para su existencia que los socios se obliguen a llevar a cabo un aporte en dinero, ya sea por el trabajo o en otros bienes apreciables que se manejen en efectivo. Elementos de fondo o validez, es decir, los necesarios para que el contrato de sociedad sea válido respecto de cada uno de los asociados. Para que el contrato de sociedad sea válido respecto a uno de los asociados, será necesario que de su parte sea legal y tenga consentimiento excepto de error esencial, fuerza y que las obligaciones que contraigan tengan un objeto y una causa lícitos. Se entiende por error esencial el que versa sobre los móviles determinantes del acto o contrato, comunes o conocidos por las partes. Artículo 101 del Código de Comercio. Los elementos de validez son la capacidad, que son los requisitos administrativos. Ausencia de ilícitos de voluntad. Esta es la validez de un acto jurídico, requiere el consentimiento de la persona. Formalidad. El ejercicio jurídico requiere de ciertas normas y formalidades que acreditan como legal o no un documento. Licitud. Es un acto jurídico, solo puede ser válido si las condiciones que establece cumplen con las leyes donde se supone será ejecutado. Elementos de forma del contrato de sociedad, sociedad de hecho y el acto unilateral de sociedad. La sociedad comercial está sometida en el artículo 110 del Código de Comercio. Este expresa que la sociedad comercial se constituirá por escritura pública y además debe contener dicho documento. En el artículo 498 manifiesta que la sociedad comercial será de hecho cuando no se constituya por escritura pública. Dicha sociedad no es persona jurídica y por consiguiente los derechos que se adquieran y las obligaciones que se contraigan para la empresa social se entenderá adquiridos o contraídos a favor o a cargo de todos los socios de hecho.
En la sociedad, todos y cada una de, de los asociados responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones celebradas. Al ser sociedad, de hecho, aquella que no se constituye por escritura pública deberá entonces concluirse que su constitución se lleva a cabo verbalmente o por documento privado. En el artículo 505, cada uno de los asociados podrá pedir en cualquier momento que se haga liquidación de la sociedad y se liquide y pague su participación en ella. Los demás asociados estarán obligados a proceder a dicha liquidación. En cuanto a la matrícula mercantil de la sociedad, de hecho, es preciso tener en cuenta que ella se llevará a cabo dentro del artículo 31 del Código de Comercio, donde deben inscribirse todos los socios. Lo anterior da lugar a considerar que las sociedades pluripersonales colectivas, en comandita simple, en comandita por acciones de responsabilidad ilimitada y anónima, puedan quedar sometidas dentro del previsto Ley 1014 a la observación de las normas propias que la empresa unilateral, unipersonal para su constitución. Se dice que pueden quedar sometidas en virtud de ser potestativo el sometido a la normativa aludida. No hay imposición legal al respecto y es responsable de los socios que decidan constituir la sociedad mediante el otorgamiento de escritura pública por razones propias de ellos. La Constitución y las reformas podrán llevarse a cabo mediante la elaboración de un documento privado y es necesario recordar que cuando hay aportes de bienes o derechos, la tradición es necesaria la escritura pública y esta será el documento idóneo con su debida inscripción en el registro correspondiente para que produzca los efectos legales y que tienen que ver con la tradición del dominio. Gracias.